Y amén. Bien, mis queridos, sin más que decirles, vamos a considerar el estudio de la palabra del Señor. Hoy ya llegamos al Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 3 y abre tu Biblia ahí en Marcos capítulo 3 y vamos a considerar desde el verso 13 al verso 19 la primera parte de este versículo. El tema, el día de mañana en el boletín va a aparecer el bosquejo para que usted lo pueda seguir. El tema tiene que ver con la elección de los 12 apóstoles. Mira conmigo, quiero que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 3. Vamos a considerar juntos desde el verso 13 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y dice el texto, y vinieron a él. Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Hoy veremos una transición interesante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hecho mención que el Señor Jesús ya tiene controversia con los líderes religiosos. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 observamos 5 controversias, 5 conflictos que en la medida que el Señor Jesucristo se hace más popular en su ministerio, irá creciendo esta controversia hasta terminar finalmente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero a partir de este capítulo 13, en especial del verso 13 en adelante, vamos a notar un giro en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque en cierta forma ahora el Señor se va a preocupar de este grupo de personas que le siguen. Recuerda, las multitudes le siguen. Dentro de las multitudes hay discípulos, pero de entre los discípulos hay realmente un grupo de personas que creen realmente en Cristo Jesús. Y de entre ese grupo vamos a ver ahora cómo el Señor Jesucristo va a seleccionar a un grupo de ellos. No sabemos, no se nos dan las características en el por qué, sino la soberanía del Señor, que van a ser considerados como los apóstoles, pero ellos necesitan ser preparados. Así que vamos a considerar ahora, y quiero que prestes atención al texto. Vamos a mirar en primer lugar el versículo 13 y observemos acá, en ese llamado, en esa elección soberana del Señor de estos 12 hombres, los 12 apóstoles. Quiero que prestemos atención al texto, pero observa lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en primer lugar. Al mirar la primera parte del verso 13, nos encontramos que el texto dice, después subió al monte. Interesantemente, el Señor Jesucristo va a dejar la ribera, va a dejar la costa, va a dejar el mar de Galilea, y ahora el Señor Jesucristo va a ir camino a un monte o a un cerro en el cual el Señor Jesucristo va a pasar un tiempo especial. El itinerario comienza a cambiar. Ahora el Señor Jesucristo se va a concentrar en un grupo de personas. Subió al monte. Es interesante que Lucas, en el relato paralelo, en el capítulo 6, en el versículo 12, Lucas dice lo siguiente, que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya hemos visto en el ministerio del Señor Jesucristo que Él dedicó tiempo especial para estar en la presencia del Señor. De hecho, ahora viene un momento especial. Hay un giro en el ministerio. Jesús ahora se va a concentrar en un grupo de 12 personas y los va a preparar, les va a enseñar, van a estar con Él, va a formar su vida, su carácter con un propósito específico. Ellos serían sus apóstoles. Entonces, antes de tomar esta decisión, nuestro Señor Jesucristo se pone de rodillas, busca la dirección de parte de Dios. Y lo primero que vemos es la dirección divina. Recuerda,
Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Su mensaje es el mensaje del corazón de Dios al corazón de los hombres. Su comida y su bebida, dijo Jesús, es hacer la voluntad de su Padre. Y Él va a dedicar tiempo para pedir dirección de parte de Dios. Con tanta frecuencia, y quiero incluirme en esto, con tanta frecuencia, tantas veces nosotros tomamos decisiones importantes de colocar una persona, de dar un ministerio, de otorgarle la posición o el servicio a una persona sin antes nosotros tomar un tiempo de oración, dedicar un tiempo, pedir la dirección del Señor. ¿Cuántas veces nos apresuramos en decisiones? ¿Cuántas veces nos equivocamos por no dedicar tiempo a estar en la presencia del Señor? De hecho, es interesante que el libro de Proverbios en el capítulo 3, versos 5 al 7, que todos nosotros conocemos, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué gran ejemplo encontramos acá. Toda una noche pidiendo la dirección al Señor, pidiendo la dirección al Padre Celestial, porque venía una decisión importante: elegir a personas. Creo que nosotros, como líderes en la vida cristiana, en las decisiones, necesitamos aprender a pasar tiempo en la presencia del Señor. Que vemos en primer lugar en la dirección divina al Señor Jesucristo toda una noche en busca de la dirección de su Padre. En segundo lugar, la designación demostrada. Al mirar el verso 13, después de haber orado toda la noche, de pedir dirección a su Padre, viene ahora la designación. En esto podemos observar en primer lugar la determinación soberana. Esto es la voluntad del Señor. El texto dice, obsérvalo conmigo: después subió al monte, estoy en verso 13, y llamó así, mira lo que dice el texto, a los que Él quiso. A los que Él quiso. Encontramos la designación demostrada, y aquí veo la voluntad del Señor, la determinación soberana, y llamó así a los que Él quiso. El término llamar significa hacer una invitación muy especial para que vinieran a Él, a acompañarle. Pertenecen a ese grupo que sigue a Jesús. Son discípulos del Señor. Algunos de ellos ya han sido seleccionados, pero aquí encontramos que el Señor Jesucristo en forma especial hace una elección de gracia sobre la vida de ellos. Ahora es interesante, la nación escogida había deliberadamente rechazado la invitación de su Mesías a través de los líderes. Y aquí encontramos ahora que Él llamó así a los que Él quiso. Se pone mucho énfasis en la acción soberana. No fueron todos llamados, sino que aquellos que fueron designados, el énfasis está en la elección soberana del Señor. De hecho, en la última noche que pasaría nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, allá en Juan capítulo 15, verso 16, el Señor les va a decir a los discípulos lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ahora, esto en ninguna manera significa que fueron forzados a venir y que no tenían más opción que obedecer. Tampoco vinieron de mala gana. Juan capítulo 6, verso 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, ¿cómo se conjuga? ¿Cómo funciona ese decreto divino y la voluntad del hombre? Es un misterio que solamente Dios lo sabe. Pero aquí hay algo interesante. El Señor Jesucristo, en primer lugar, hay una dirección divina. Pide al Padre, pasa una noche en oración. Vemos ahora la designación demostrada. Hay una determinación soberana. Encontramos acá la voluntad del Señor, pero también a la vez. Esto es interesante. Nosotros no escogemos ser siervos de Cristo, ni tampoco existe el auto llamado. Cuando un hombre está al frente de una obra, si bien puede reunir los requisitos, y muchos hermanos pueden reunir los requisitos, tal como los enseña o tal como lo vemos nosotros ahí en las epístolas del apóstol Pablo, los requisitos de los líderes, también detrás del cumplimiento de los requisitos
que yo diría cualidades, buenas cualidades, está también la obra soberana del Señor. Porque cuando un hombre ejerce un ministerio al cual Dios no le ha llamado, la obra no crece, la obra tropieza, se producen daños, se producen desánimo y muchas veces es más el daño que la edificación de las personas. Es por eso que debemos estar siempre conscientes en el área del ministerio, tener la convicción segura y las evidencias que Dios nos ha llamado. No nos elegimos nosotros como siervos del Señor, no nos autoproclamamos. De hecho, cuando uno mira las epístolas del apóstol Pablo, Pablo dice, por ejemplo en Efesios, que eres apóstol por la voluntad de Dios. Aquí encontramos la determinación soberana, pero también se conjuga el otro aspecto. Si tú miras conmigo en verso 13 nuevamente, el Señor va al monte y luego llamó hacia los que él quiso y agrega el verso 13 al final, y vinieron a él. Aquí encontramos que el libre juicio ejercido por la voluntad humana, el resultado fue que estos hombres dejaron todo, abandonaron todo, se estuvieron dispuestos a pagar el precio por responder al llamado del Señor Jesucristo. Estos hombres serían sus apóstoles. Vemos cómo el Señor Jesús dedica tiempo a pedir la dirección divina. Vemos acá el designio demostrado, la determinación soberana. Eligió a los que Él quiso, la disposición humana y vinieron a Él. En tercer lugar, y no menos importante, observemos verso 14 al 15, la dinámica para el desarrollo de estos hombres. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer con ellos? ¿Qué nos revela Marcos? En cierta forma, y debemos recordar, los sinópticos narran también este acontecimiento. Marcos lo resume, pero nos presenta en forma medular la dinámica para el desarrollo, cómo el Señor Jesucristo trabajaría en la vida de estos hombres para desarrollarlos. Lo primero que vemos es la convocación. Dice el texto, el verso 14, estableció ¿a cuántos? Mira el texto, dice a 12. Según Lucas, en el capítulo 6, verso 12, dice lo siguiente, y escogió a 12 de ellos, de entre todos los que, de la gran multitud, de los discípulos que estaban. El Señor, después de pedir la dirección del Señor, después comienza la designación y aquí encontramos el proceso, la dinámica, la convocación, son llamados y escogió a 12 de ellos, a los cuales, y Lucas menciona así, también llamó apóstoles. El término apóstol significa enviado. Ahora, el número 12 era un número muy conocido en la comunidad hebrea. ¿Por qué? Porque Dios había fundado la nación de Israel, de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y en cierta forma, ya que los líderes religiosos abiertamente buscan la forma de acusar a Jesús de blasfemia, para sentenciarlo, enjuiciarlo, darle muerte, en cierta forma vemos acá otro comienzo de otro pueblo. En Juan capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él tiene otras ovejas de otro rebaño que son necesarios llamar. Ahora, los primeros, la nación de Israel, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero los que estaban atrás, los últimos, ahora comienzan a ser los primeros. Y encontramos ahora que al llamar a 12 hombres, el Señor va a establecer un nuevo pueblo que no sustituye a los propósitos y planes que Dios tiene con la nación de Israel. Pero si es un nuevo pueblo, es un nuevo comienzo, es la iglesia del Señor Jesucristo que va a comenzar con estos 12 hombres porque ellos serán los predicadores de la gracia del Señor. De los seguidores de Jesús, de los discípulos, ahora hay 12. El término apóstol, significa literalmente enviados con una misión. Es interesante que la palabra apóstol, que en griego, nos llega a través del latín a nosotros por misio o misionero, porque un misionero es aquel que tiene una comisión, una misión, y el Señor Jesucristo va a elegir a estos hombres con una misión especial. Es interesante que más adelante nuestro Señor Jesucristo le diría a estos 12 hombres que en algún momento ellos se sentarían
en 12 tronos, y de esta forma ellos ejercerían un juicio sobre la nación de Israel. Leo Mateo capítulo 19, verso 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, tiene un tenor importante, un tenor escatológico. El número 12 no era lejano, guarda relación con la nación de Israel, pero para nosotros sabemos que guarda relación con aquellos elegidos del Cordero. De hecho, en la ciudad celestial, esa ciudad cúbica, hay un letrero donde están los nombres de estos 12 personajes. Y es interesante que el Señor les dijo que cuando Él se sienta a reinar, ellos reinarían y enjuiciarían a la nación de Israel junto con Jesús. Es por eso que Pedro ve necesario en el libro de los Hechos, si el Señor Jesucristo ya viene, que estén los 12 apóstoles, y van a llamar obviamente a escoger a Matías en sucesión de Judas. Vemos entonces acá la convocación, estableció a 12. Veamos ahora la cercanía. ¿Para qué establecer estos 12 hombres? Me encanta, observa conmigo, estoy en verso 14. Estableció a 12 hombres, aquí encontramos el propósito: cercanía, para que estuviesen con él, para comunión íntima, para una relación personal, para aprendizaje. Esta era la esencia del programa de entrenamiento, permitir que sus discípulos estuviesen con Jesús. Sería el periodo inicial de capacitación, de preparación. Jesús los está invitando para que lo observen, para que lo escuchen, para que le vean, para que aprendan junto a Él. De hecho, nuestro Señor Jesucristo se caracterizó siempre por primero hacer y luego decir. Míralo en Hechos capítulo 1, verso 1, cuando el doctor Lucas resume su segundo tomo, en Hechos capítulo 1, verso 1, Lucas dice lo siguiente: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, dice, comenzó en primer lugar. Dice el texto que comenzó a hacer y luego a enseñar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo trajo a los discípulos para que lo observen, para que estén con Él, le vean en los milagros, lo observen relacionándose con personas, lo observen enseñando, lo observen haciendo milagros. En Juan capítulo 13, Jesús le dice a sus discípulos en verso 15: porque ejemplo os he dejado. Qué interesante. ¿Cuál era la dinámica entonces del desarrollo de estos discípulos, de estos apóstoles? En primer lugar, la convocación, 12. En segundo lugar, la cercanía, para que estuviesen con Él. En tercer lugar, podemos ver acá algo importante: la comisión. Pero antes de observar la comisión y la cercanía, recuerda que nuestro Señor Jesucristo le va a decir a los propios discípulos en Juan capítulo 15, verso 5: porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos ministrar, no podemos servir, no podemos hacer cosas para el Señor sin antes pasar tiempo en la presencia del Señor. Jesús pasó tiempo en la presencia del Padre, pidiendo la dirección divina. Vemos la designación demostrada, la determinación soberana, la disposición humana. Vemos acá la dinámica: convoca a 12, los convoca para cercanía, para que estuviesen con Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Y mis queridos, aquellos que servimos en la obra del Señor, no podemos estar lejos de la comunión de Cristo Jesús. Y mira, ¿cuál fue la comisión? La dinámica: convocación, cercanía, mira la comisión, y para enviarlos a predicar. El aprendizaje del Señor en la vida de ellos incluía la formación de su carácter, especialmente la preparación. Serían equipados, fueron elegidos, fueron equipados, y el Señor también los va a enviar. Fueron enviados, fueron formados, equipa el carácter de ellos, los capacita para predicar, para ser heraldos, para ser comunicadores del mensaje del Rey, y para enviarlos a predicar. ¿Qué debían predicar ellos?
que debían anunciar. De hecho, la segunda comisión que el Señor le da en Mateo capítulo 28, Jesús le dice, vayan, discipulen y enseñen lo que yo os he enseñado. Lo que ellos debían hacer era presentar el evangelio del Señor. No olvides que la fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. No estamos llamados a entretener a la gente. La iglesia no está llamada a hacer un circo y entretener y tener muchos números especiales para que la gente venga, se entretenga. No, mis queridos, el llamado nuestro es predicar la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y algo más, con conocimiento de la doctrina. ¿Puedes ver la dinámica en el desarrollo de ellos? Fueron convocados un número especial, 12 personas, 12 representantes. Comienza prontamente la iglesia del Señor Jesucristo. Vemos el propósito, cercanía, para que estuviesen con Él, con la misión de capacitarles para enviarlos a predicar. Y mira la capacitación, verso 15, interesantísimo, y que tuviesen autoridad. En el Evangelio de Marcos se va a repetir por lo menos 9 veces el término autoridad. Jesús enseña como quien tiene autoridad. Jesús demuestra que Él tiene autoridad para sanar. Jesús demuestra que tiene autoridad para perdonar. Y ahora vemos acá que el Señor concede a este grupo de 12 personas, les da autoridad y que tuviesen autoridad. Ellos no tienen autoridad propia. Se les fue conferido esta autoridad soberana de parte del Señor. ¿Para qué? Mira la capacitación, verso 15. Para sanar enfermedades. El poder de obrar milagros corresponde a la naturaleza y el oficio apostólico de gente que recibieron esta autoridad. Algo importante notar. Recuerda que el hacer milagros, el sanar, el dar vista, el anunciar, el resucitar muertos, son señales del Mesías. Y aquí estos hombres se convierten en apóstoles, en representantes del Mesías y son enviados. Mateo capítulo 10, verso 8 dice lo siguiente: sanad enfermos, limpiad leprosos, mira, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia también dad. Ellos no tienen autoridad porque son ellos, por ser seres humanos. Tienen autoridad porque el Señor Jesucristo les concede y les da esta concesión, les da esta señal como autoridad para vindicar, para demostrar que entre todos los que seguían a Jesús, de entre todos los discípulos que seguían a Jesús, solo un grupo de 12 hombres. Los apóstoles tenían esta capacidad para sanar enfermedades, dice Marcos, y también para echar fuera demonios. Es decir, autoridad sobre el reino de las tinieblas. Esa autoridad fue concedida, fue conferida a ellos. Estas son, permíteme hacer mención, este no es un ofrecimiento a todos los creyentes, no es una promesa para todos los seguidores del Señor en ninguna manera, sino que fue una autoridad concedida a este grupo de hombres. ¿Por qué? Porque ellos eran representantes directos de Cristo en la tierra. Son las credenciales apostólicas. De hecho, en 2 Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, Pablo va a decir que son señales de los apóstoles. En Hechos, en el gran libro del accionar del Espíritu Santo a través de sus siervos, a través de los apóstoles, en el capítulo 5, verso 12, se dice: y por mano de los apóstoles hacían muchas señales, prodigios y milagros en el pueblo. Debemos notar algo importante y quiero que prestes atención en esto. Cuando nosotros miramos la historia bíblica, no siempre hubo todo este ministerio de señales, de milagros. Ahora, no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Dios es soberano, poderoso y Él hace conforme a su voluntad. Pero cuando uno estudia la historia bíblica, podemos observar que en algunos momentos de la historia, en forma específica, se hicieron milagros.
milagros con el énfasis de señales. Fueron por personajes específicos y fueron por propósitos específicos. Hay 3 periodos: el tiempo de Moisés, Moisés y Aarón, el tiempo de Elías y Eliseo y el tiempo del Señor Jesucristo y los apóstoles. No siempre ocurrió esto en la historia bíblica. Segundo lugar, estos personajes en estos periodos específicos fueron por propósitos específicos. Dios debía demostrar la autoridad de Moisés como vocero. De esta forma Dios iba a entregar la ley de Dios a la nación de Israel. Por lo tanto, era necesario vindicar al instrumento humano como con la autoridad de parte de Dios. Cuando el profeta Elías emerge, el contexto es: la nación de Israel ha apostatado, de tal forma que muchos creían que Dios estaba muerto. Es por eso que el profeta Elías, primero de Reyes, capítulo 16, capítulo 17, cuando se presenta ante el rey Acab, le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Eso significa que la nación había apostatado, se había olvidado. Muchos habían creído que Dios estaba muerto, que Jehová había muerto o que se había olvidado de ellos. Y Elías le dice: no, señores. Y llama a la nación de Israel por medio de señales, por medio de milagros, al igual que Eliseo, para que vuelvan a Dios. Y ahora acá, al principio de la era cristiana, con la persona de Cristo Jesús, con los apóstoles, nuevamente Dios está introduciendo un mensaje. Viene la gracia, la obra consumada, comenzaría la iglesia. El escritor a los Hebreos nos dice que los milagros fueron realizados con el propósito de vindicar, de validar, de demostrar que el mensaje de los apóstoles provenía realmente de Dios y no de los hombres. Y quiero que mires conmigo y anotes este versículo en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 3 y 4. Hebreos capítulo 2, verso 3 y 4. Hablando sobre esta esperanza, sobre este mensaje, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hablando sobre esta salvación, dice el texto: la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada, tercera generación, por los que le oyeron. Segunda generación, ¿quiénes fueron los que le oyeron? Verso 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo lo hacía? Con señales, con prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es por eso que el Señor Jesucristo va a decir acerca de sus discípulos que a los que a Él rechazan, a los que rechazan a los discípulos, a Él lo están rechazando. Leo Mateo capítulo 10, verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es muy importante considerar este interesante mandato y enseñanza. Ahora, déjame decirte algo. El Señor confirmó el mensaje de ellos con señales, prodigios y milagros. Ahora, quiero que observes algo. Los discípulos van a recibir 2 encargos misioneros. El primero de ellos fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo encontramos en Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. Vayan pues a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Y la segunda misión, el Señor Jesucristo le dice ahora: vayan a todas las naciones, vayan a todo el mundo. Y con fidelidad, estos hombres cumplieron esa misión. Hemos visto la dirección divina. Jesús pide dirección al Padre. Hemos visto la designación demostrada, la determinación soberana, la voluntad del Señor, la disposición humana, la voluntad de ellos. Hemos visto la dinámica para el desarrollo. Convocó a 12 para que estuviesen cerca de Él, para comisionarlo, y fueron capacitados. Y algo interesante, cada vez que Dios llama a un hombre o una mujer al ministerio, Dios siempre se encarga de capacitarle, de proveer lo necesario para ello. Dios siempre se encarga, jamás nos va a poner en un lugar, jamás Dios nos va a llamar a hacer un ministerio sin respaldarnos a través de su poder junto a nosotros. Ahora, nuestro deber es hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Veamos en cuarto y último lugar los denominados. ¿Quiénes son los denominados? ¿Quiénes fueron los llamados? ¿Por qué estos 12? No había nada especial y destacable en ellos. No eran buenos oradores, no tenían estudios teológicos, no venían de familias de
predominancia o de trasfondo religioso. Fue solo su acción soberana, la del Señor, de llamar a estos hombres mediante el Espíritu Santo. La lista de estos hombres, de estos 12, aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, tal vez ordenadas de forma diferente, agrupadas de forma diferente, pero siempre aparecen los mismos al principio y siempre aparece el mismo personaje al final. 2 discípulos serían el fundamento humano del edificio sobre el cual descansa la iglesia del Señor Jesucristo, porque ellos fueron el fundamento de la iglesia. Rápidamente observemos quiénes fueron los denominados. En primer lugar, al mirar juntos el verso 16, encontramos al primero siempre. En todas las listas va a aparecer primero Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. El nombre Pedro siempre figura primero en las 4 listas. ¿Y por qué? Porque se convertiría en el líder principal. Y de hecho, los primeros mencionados en todas las listas son los más cercanos al Señor Jesucristo. Verso 17, Jacobo, hijo de Zebedeo, quien sería el primer mártir de los 12, y Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, el más joven de todos los discípulos y que de acuerdo a la tradición murió finalmente como un anciano. Pero aquí encuentras Pedro, Jacobo y Juan, el primer círculo más cercano de nuestro Señor Jesucristo. Apodado Boanerges, hijo del trueno, de carácter fuerte, temperamentales, pero que a pesar de eso, el Señor fue trabajando en sus vidas, en su corazón. Recuerda, Juan, denominado Boanerges, hijo del trueno, por su temperamento fogoso, rápido para pedir que descienda fuego, es el discípulo del amor. Es el discípulo que más escribe acerca de la comunión, de la restauración. Andrés fue el primero, verso 18, fue el primero interesado en el Señor. Cuando aparece públicamente, él ya era discípulo de Juan el Bautista, y cuando oye al Señor Jesucristo lo sigue, y es el primero en llevar personas a los pies de Cristo. Va a llevar a sus hermanos, va a llevar a otras personas a los pies de Cristo. Felipe, uno de los primeros a quien el Señor llamó, se caracteriza por preguntar, hacer preguntas. Bien preguntón. Cuando están los 5,000, él va a decir, ¿y de dónde vamos a sacar comida o un negocio para alimentar a todos estos? En Juan capítulo 14, cuando Jesús le dice, yo soy el camino, es él. Felipe va a decir, bueno, ¿y dónde está el camino? ¿Cómo vamos a saber el camino? ¿Cómo vamos a llegar? Siempre haciendo un poco de preguntas, como no fuera de lugar, pero incrédulas. Eso es para que tú veas que estos personajes no son eruditos, gran preparación, pero el Señor había fijado sus ojos en ellos de forma soberana. Bartolomé, que es Natanael, en Juan capítulo 1, verso 45. Mateo, que ya sabemos quién es, un publicano, un hombre que se había beneficiado económicamente. Encontramos acá que también es llamado y que Dios lo utilizó para bendecirnos con uno de los evangelios más interesantes. Tomás, o Dídimo, que significa mellizo. Como este nombre aparece junto con Mateo, se supone que los 2 eran hermanos. Jacobo, hijo de Alfeo, el que era el hijo menor. Tadeo, cuyo apellido era Lebeo, es llamado Judas por Lucas en su evangelio y en Hechos, pero preferiblemente deciden los evangelistas llamarle Tadeo para no tener asociación con el otro Judas. Y vemos acá en versículos Simón el cananista, que era un celote, que significa celoso, que era un personaje muy nacionalista, muy fanático y que estaban en contra de Roma. Ahora, presta atención, tienes un Mateo que trabaja para los romanos, y tienes acá un Simón cananista, un activista que estaba en contra de los romanos. 2 personajes que diametralmente están opuestos en posición política, pero que ahora son parte de los discípulos, son parte de los apóstoles, y esas enemistades, esas divisiones, esas cuestiones raciales, de cultura, de política, quedaron finalmente atrás. Y al mirar el verso 12 encontramos Judas Iscariote, y agrega el comentario. Y siempre aparece en las listas en el último lugar. Judas Iscariote, el que
finalmente le entregó. Iscariote viene de la palabra Kiriot, que él pertenecía a Judea, un sector, es por eso que se le denominó por ese sector. Si consultamos, le creo que la vez pasada les decía lo siguiente, que había leído un documento de un consultor de empresas que le había enviado a Jesús acerca del recurso humano que él tenía para comenzar su empresa. Ninguno de ellos calificaba. Y de hecho podemos observar acá, es exactamente lo mismo, pero es la gracia del Señor, es el llamado del Señor y la disposición del corazón que hacen lo demás. Entre paréntesis, en este momento, desde este punto al siguiente versículo que va a aparecer acá en Marcos, la siguiente sección del verso 20, entre el verso 19 y el verso 20, los demás evangelistas insertan el sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. Permíteme concluir acerca de la elección de los 12 apóstoles. Desde un punto de vista humano, estos 12 hombres fueron una elección errónea. No tenían preparación, no tenían fondo religioso, eran sin mayor educación, la gran mayoría de ellos pescadores, hombres artesanos, algunos de posesiones políticas. El único mejor preparado sería Judas Iscariote. Ese es desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista divino, fueron la elección perfecta, el instrumento débil, imperfectos, vasos de barro, para que la excelencia, para que el poder y para que la gloria no fuese de los hombres, sino de Dios. Para recordarnos que si Dios utilizó una mula en el pasado, las piedras o una vara, Dios puede utilizar tu persona y mi persona, porque Dios no busca en nosotros habilidad, sino la disposición de nuestro corazón para ser usados para la gloria de Dios. Y ministerio no es lo que yo o lo que tú hacemos por el Señor, es lo que Dios hace a través de nuestras vidas, para que entendamos que el poder de Dios descansa, ese tesoro, ese ministerio, en vasos de barro, para que la gloria sea del Señor. Es interesante que ellos al final de sus vidas cumplieron con su misión, trastornaron, Hechos 17:6, al mundo entero con el mensaje. Y déjame decirte algo, estos hombres, en forma especial, porque eran apóstoles, cumplieron con fidelidad su ministerio fundacional. Dice Marcos al final de este libro, en el capítulo 16, verso 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. El Señor demostró. Y hoy, ¿cómo podemos saber que cumplieron con fidelidad su ministerio? Porque existe la iglesia y porque tenemos este libro, la palabra del Señor. Es por eso que ellos cumplieron con fidelidad. Y hoy, aunque muchos se puedan llamar apóstoles, se autoproclamen y haya toda una escuela de apóstoles, no pueden cumplir ese propósito. Ahora, no estoy diciendo que Dios no pueda hacer obras o milagros. Él es soberano y lo hace cuando quiere, como quiere y con quien quiere, en su voluntad, en su propósito. Pero estas señales apostólicas fueron dadas a este grupo de hombres que fueron elegidos soberanamente, pero que respondieron a ser siervos del Señor. Tu corazón y mi corazón debe también reflejar esa disposición. Tú no necesitas un llamado especial para servir, pero sí, si Dios te está llamando a un ministerio específico, ministrar la palabra, ser un líder, una persona así, necesitas confirmación del Señor. Y no tomemos ninguna decisión sin que antes pasemos tiempo en la presencia del Señor. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Buen Dios, te damos muchas gracias por tu amor y por tu cuidado y porque nuevamente nos permite, Señor, a un grupo de tus hijos poder abrir, Señor, tu palabra y considerar esta porción.
Te agradezco, Señor, y pido, Señor, tu gracia y que tu Espíritu Santo aplique las verdades o principios que hemos considerado de esta interesante lección de los 12 apóstoles, esa dirección divina donde Jesús pide oración, esa designación soberana, esa dinámica en el desarrollo de sus vidas, primero discípulos y luego maestros, primero obedecer, seguir una escuela, prepararse y luego, Señor, servir conforme a tu voluntad en tus propósitos. No permitas que tomemos decisiones que no son tu voluntad. No permitas, Señor, que ocupemos una plataforma o un lugar al cual tú no nos has llamado, Señor. Tu llamado es evidente por el peso que tú pones en nuestros corazones, por el producto, por el resultado y también, Señor, por el consejo de otras personas que pueden ver áreas o cosas que nosotros no vemos. Te agradezco, Señor, orando a través